Teníamos que pensar la educación de una manera diferente para que pudiera tener resultados, y creo que es lo que nos falta ver todavía. ¿Cuál ha sido la ruta de mirar los resultados? ¿Cuáles son los aprendizajes? No son los de siempre. Una de las prioridades, no solo acá en el Perú, en el mundo, es, digamos, enfrentar la pandemia desde el punto de vista sanitario, reactivar la actividad económica y regresar a clases. Digamos, son las tres tareas que donde vaya uno en el mundo es lo que se está discutiendo. Y para ser sinceros, pese a los esfuerzos, sobre todo de los maestros en los últimos, desde que empezó la pandemia, tenemos un problema muy serio con el retraso en la educación de nuestros chicos. ¿Qué es lo que piensas tú, Patricia, sobre este tema, sobre cómo enfrentarlo? El regreso a clases. Nadie esperaba que la educación remota fuera igual que la educación presencial. Todos sabíamos que iba a ser distinto, que los temas no tenían que ser diferentes. Entonces teníamos que priorizar, teníamos que pensar la educación de una manera diferente para que pudiera tener resultados, y creo que es lo que nos falta ver todavía. ¿Cuál ha sido la ruta de mirar los resultados? ¿Cuáles son los aprendizajes? No son los de siempre. Claramente sí ha habido una desventaja enorme para las personas, las familias, niños, niñas que no tenían conectividad, ¿no? La falta de conectividad ha sido un problema terrible, ha puesto en evidencia la desigualdad de la sociedad y la desigualdad en los recursos educativos, y ha profundizado también la desigualdad para el aprendizaje de niños, niñas, adolescentes en zonas rurales, en zonas amazónicas, en zonas urbanas de pobreza. Eso ha sido muy grave. Entonces, la agenda de retorno a clases tiene como dos miradas diferentes, ¿no? Una, la de cómo hacemos que estos niños que sin educación presencial tienen muy poco o nada, empiezan a tener otra vez educación, y es por eso la prioridad en zonas rurales, amazónicas y alejadas, donde la conectividad es más grave. Y la otra es cómo protegemos o recuperamos un poco o cuidamos a los chicos y chicas del aislamiento, ¿no? Muchos papás, mamás están haciendo una presión tremenda para volver a clases, porque el encierro les está costando mucho, mucho a sus hijos y a sus hijas. Entonces, ahí hay dos entradas diferentes. En la primera hay un sentido de urgencia, y la verdad es que en zonas rurales hay localidades en las cuales no hemos tenido ni un solo caso, por eso se empieza por ahí, ¿no? En las zonas urbanas el tema es mucho más complicado, porque además de que está la situación que acabas de describir, no tengo que redundar en eso, y el riesgo que también acabas de describir, hay que cuidarse un poquito más. Yo creo que hay que hacer un llamado a los papás y a las mamás a que tengamos prudencia, y este retorno a clases sea progresivo, gradual, flexible, como lo establece el propio Ministerio de Educación, y veamos viendo qué es lo posible con el menor riesgo, tanto para los estudiantes como para el conjunto de la población. Todos sabemos que felizmente niños y niñas se contagian muy difícilmente, pero fácilmente pueden ser vectores, ¿no? Pueden llevar el virus de unos espacios a otros, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Entonces sí tenemos que mirar el retorno a clases, pero creo que necesitamos un plan lo suficientemente concienzudo, flexible, sabiendo que podemos o debemos dar contramarchas en algún momento. Pero lo más importante de esto es cuál va a ser el objetivo del retorno a clases. Y yo veo tres escenarios. El primero, regresamos a clases y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. El segundo, hacemos un gran esfuerzo técnico, humano, financiero, de ponernos en la misma situación en la que estábamos antes de la pandemia. Y lo tercero, que me parece lo deseable, es miramos en qué situación estamos, veamos todo lo que hemos aprendido, porque se ha aprendido muchísimas cosas en educación durante la pandemia, y nos proponemos una meta más alta. Significa, por supuesto, también un enorme esfuerzo pedagógico, de gestión y financiero para el conjunto del sistema educativo. Claro, el tema es que, una vez más, hablábamos hace un minuto con el fiscal Omar Tello sobre el discurso anticorrupción y la incoherencia de ese discurso con los recursos que se le asignan a la fiscalía.
Es decir, la precariedad con la que trabajan algunas fiscalías anticorrupción y de lavado de activos es increíble, ¿no? Y parte importante de lo que se logra tiene que ver más con el esfuerzo, la moral, la ética, la entrega de los fiscales que con las condiciones en las cuales están trabajando. Lo mismo pasa en educación. O sea, ¿hace cuántos años que estamos hablando que la educación tiene que ser prioridad? El Acuerdo Nacional firmó varias veces varios compromisos y la realidad es que la educación no recibe los recursos que requiere. Entonces, esto es una oportunidad para que eso cambie, ¿no? Y no sé cómo la va a hacer Pedro Franque, pero algún cambio significativo tiene que haber en el presupuesto esta vez, ¿no? Claro, es una oportunidad, por ejemplo, de que esto esté contemplado en lo que el presidente Castillo ha planteado en su discurso, que es la emergencia educativa. ¿En qué va a consistir la emergencia educativa? ¿No? Puede ser en hagamos lo que podamos de la mejor manera, o puede ser planteémonos un objetivo interesante que nos lleve a romper algunas barreras anteriores y ponernos en una mejor situación, porque los aprendizajes de educación virtual que se tienen son enormes. Las posibilidades de diseñar, por ejemplo, una secundaria semipresencial rural de alta calidad se constituye ahora como una posibilidad altamente viable, que evite dos cosas. Uno, que los chicos de primaria y secundaria no tengan a dónde ir. Dos, que prematuramente los adolescentes tengan que emigrar hasta capitales de provincias, a capitales de región, a veces solos, en condiciones muy precarias. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una oportunidad de aprendizajes metodológicos, recursos técnicos que se tiene y que implica cómo los organizamos. Efectivamente, el presupuesto es vital y aumentarlo también. Pero al lado de eso, si no tenemos una propuesta de cómo hacer las cosas, con un objetivo claro de para qué hacer las cosas, el presupuesto podría no significar demasiada diferencia. Entonces, hay que plantearse bien el objetivo. ¿Para qué voy a plantear la emergencia? ¿Qué me voy a proponer en el retorno a la presencialidad? ¿Para qué educo? Y luego, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a movilizar? Voy a movilizar a los maestros, por supuesto, maestros y maestras, a las familias. El aprendizaje de la relación familia-escuela sobre temas pedagógicos ha sido enorme en este periodo, no se debe perder, ¿no? Ya debemos dejar de pensar que los padres de familia se citan solo para dar las notas y reprender a los chicos o para organizar la fiesta familiar para recaudar fondos y tener una agenda de qué aprenden nuestros niños entre familias y maestros y maestras. Ahora, ¿no? Eso no se debe perder. Patricia, es decir, para ver cuál es el reto que tenemos delante. Cuando se habla del retorno a clases, el primer problema que tienes es el de la infraestructura, porque los colegios no han recibido mantenimiento durante todo este tiempo de la pandemia, entiendo, en la mayor parte de los casos. Es más, hay colegios que antes de la pandemia según Defensa Civil, ni siquiera eran aptos, ¿no es cierto? No deberían albergar estudiantes porque significan un riesgo. O sea, hay que hacer una inversión muy grande. El déficit, según el exministro Alfaro, que fue el primero al que le logré sacar la cifra, me lo dijo acá, me dijo 100.000 millones de soles. Y yo creo que ya se quedó corto, ¿no? Pero ese era el déficit en infraestructura, nada más, en edificios, en locales, ¿no? Entonces tienes un primer problema con la infraestructura, que además ahora la necesidad se multiplica porque hay muchísimos padres que ya no pueden pagar educación privada de sus hijos que han pasado y siguen pasando a la educación pública. O sea, ese es el primer problema que hay que resolver. Ahora, a ese hay que sumarle el que tú dices. La educación va a ser, y hay que ser consciente, es una combinación entre presencial y virtual. Pero para eso requieres que haya también inversión en darle los recursos tecnológicos a los chicos, ¿no es cierto? Claramente, pero otra vez, infraestructura y presupuesto, siendo problemas críticos, son el segundo problema frente al modelo pedagógico que tienes que hacer. Porque yo puedo tener la mejor escuela con toda la bioseguridad, tecnológica e infraestructura, pero si lo que hago adentro no significa lo importante, entonces es un desperdicio de recursos. No podemos pensar en, ya, acá tienes la plata y ve lo que puedas hacer. No, tiene que haber una propuesta pedagógica de qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer. Igual, ya, tienes el local.
Es indispensable tener algunas medidas de infraestructura que aseguren los términos de bioseguridad, por supuesto. No hay forma de evadir ello. Pero otra vez, el corazón de la educación es lo pedagógico. ¿Qué estamos haciendo en las aulas los maestros y las maestras con los niños y las niñas? ¿Cuál es el contenido? Mira, Patricia, yo recuerdo siempre... Más que contenido, son los procesos, claro, las metodologías. Pero además, fíjate, hace años, ¿no? que lamentablemente esto no ha sido una agenda nacional, no le hemos dado la importancia al tema que realmente tiene, pero yo recordaba la experiencia de mi madre en relación a lo que es la educación escolar en el Perú. Vas a 11, en algunos casos 12 años de educación, terminas el colegio y no puedes entrar a la universidad porque no estás preparado, tienes que ir a una academia. ¿Quieres trabajar? No estás calificado para ningún trabajo, porque no has aprendido nada. No has aprendido nada que te califique para trabajar, para entrar al mercado laboral. Tú terminas el colegio y estás en nada. Y en tercer lugar, te pongo un geniograma al frente y no eres capaz de resolverlo, porque ni siquiera has adquirido la cultura suficiente y la capacidad de raciocinio. No puedes resolver problemas elementales, no puedes tomar decisiones. Entonces... O sea, yo creo que lo que requerimos con urgencia, y tal vez el profesor Cadillo, actual ministro de Educación, es una persona calificada para enfrentar este reto. O sea, mi madre terminó el colegio y mi madre era una costurera cuando terminó el colegio. ¡El colegio! O sea, mi madre nos agarraba y nos medía, hacía sus moldes estos en papel, y de ahí eso lo de tela nos lo ponía con alfileres. Mi madre nos hacía la ropa, Patricia. ¿Y dónde aprendió eso? En el colegio. O sea, ¿cómo hemos podido retroceder tanto de esa época ahora, ¿no? De lo que era la educación. En realidad en no se ha retrocedido. 70 años. La agenda escolar en el mundo ha cambiado, ¿no? Efectivamente, digamos, el colegio no tiene como función preparar para trabajar ni preparar para ingresar a la universidad, tiene la función de preparar para la vida. Y eso es mucho más complejo y mucho más difícil de hacer hoy en día. Se hace de una manera más o menos regular, deficiente, sí. Hoy día las pruebas internacionales no te miden qué te acuerdas, sino cómo razonas. Por eso es mucho más difícil aprobarlas. Los maestros y maestras que eran héroes hace 50, 60 años, mis propios maestros y maestras, no podrían cumplir los objetivos educativos que se plantean hoy día, que son mucho, mucho más complejos. Eso no es comparable. Con la universidad hay una injusticia peor todavía, porque los exámenes de ingreso a la universidad en la gran mayoría son memorísticos y repetitivos, es decir, están por detrás de lo que plantea el perfil de egreso del currículo escolar, que es ser competente en un conjunto de cosas. Entonces, ¿qué pasa? La universidad no está prestando atención a lo que debe ser el perfil de egreso de los estudiantes, no está evaluando eso en el momento de ingreso. Entonces, es como si te cambiaran de agenda. Y ahí las equivocadas, con el perdón de mi universidad, que sí está haciendo un esfuerzo por alinear su examen de ingreso al currículo escolar, las equivocadas son las universidades. Entonces, ahí no tenemos claridad de lo que es el conjunto de lo que el Proyecto Educativo Nacional, el Consejo Nacional dicen educación a lo largo de la vida, una trayectoria coherente desde que naces, entras a inicial, primaria, secundaria, educación superior o el trabajo. Eso no está siendo coherentemente organizado. Entonces tenemos una dinámica escolar que tiene el objetivo A, B y C, y en la universidad te están evaluando X y X y Y es de menor calidad que A, B y C. Entonces, ahí hay una injusticia con el tema de la universidad. Y luego, también hay otro desfase importante de hace 50 o 60 o 70 años. La secundaria no cubría al universo de las adolescentes del país. Hoy nos estamos acercando a la universalización de la secundaria, con muchísimos problemas, muchísimos déficits que hay que trabajar. Estoy de acuerdo. Entonces, la población que aspiraba a ir a la universidad era mucho, mucho menor en número de lo que es ahora. Entonces, el sistema universitario también se ha multiplicado, pero no puede abarcar todavía lo que podría ser
la necesidad o la demanda de formación superior. Entonces, las dinámicas de hace 50, 60, 70 años no son comparables si es que no miramos estas pequeñas diferencias. Claro, ¿no? pero había una... Lo que es educación para el trabajo. Claro, pero antes de que entres a esto, ¿no? Había una sincronización con las necesidades de la sociedad y el sistema educativo. Había un flujo, ¿no? O sea, no era... O sea, porque yo insisto, ¿de qué te sirve ir? Porque, digamos, supuestamente estamos profundizando en desarrollar la capacidad de reflexión, la capacidad de tomar decisiones, el entendimiento de que eres parte de un contexto, el compromiso social. Patricia, la gente que ha estudiado en los mejores colegios del Perú y lo ha probado en la última campaña electoral, es racista, no tiene compromiso con su país, es políticamente intolerante, no tiene solidaridad. O sea, ¿qué pasó? ¿Fracasó la educación de los mejores colegios del Perú? Porque se supone que eso debería ser, digamos, ahora se han visto los resultados y no estoy agrediendo a nadie, estoy describiendo una realidad. Los chicos que han salido de los mejores colegios no tienen una formación moral, solidaria, no tienen una conciencia del país en el que viven, no tienen un compromiso del país en el que están. Es decir, ¿qué hemos hecho, no? O sea, no los hemos preparado para la chamba, pero tampoco los hemos dado una sólida formación ética, moral y solidaria, que es lo que deberían tener, aparte de un espíritu crítico, reflexivo, ¿no? Que los ayuda a tomar decisiones. Claramente, digamos, y eso no solamente en ese tipo de colegios, yo creo que eso es una afirmación que se puede hacer más en general. Pero de la misma manera, yo invito a leer el currículo escolar y mirar cómo en la agenda del currículo escolar están estas cosas, que no son fáciles de enseñar porque implican no solamente lo que yo te digo, sino mi vida y mi testimonio. Entonces, nuestros maestros, nuestras maestras, nuestros padres, nuestras madres, los que están educando a los niños, no solamente lo tienen que hacer cognitivamente, sino emocional y vivencialmente. Entonces, con frecuencia hemos dicho, no, el racismo es inaceptable. Pero nuestra práctica cotidiana es, mira, no te juntes mucho con él o con ella, ¿no es cierto? Con frecuencia decimos, no, claro, todos tenemos que querer a la patria y estar comprometidos con ellas, pero ¿sabes qué? Yo primero, ¿ya? Entonces, esas contradicciones de la vida cotidiana con las propuestas más cognitivas tienen que irse empatando. No es fácil y no se ha hecho suficientemente bien, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero yo pondría, por ejemplo, como contraejemplo, lo que pasó en noviembre del año pasado. Los jóvenes salieron a las calles a defender la democracia ante el riesgo de lo que representó todo el proceso del Congreso con Merino. Y nadie los convocó. Y no permitieron que su movimiento fuera capitalizado por algún líder político, o partido político. Y ellos se organizaron entre ellos de maneras sorprendentes. Entonces, estoy de acuerdo con que hay los déficits y que hay que seguirlos trabajando y que el sistema educativo tiene un compromiso pendiente con eso, pero también miremos más en perspectiva. Ahora, yo me preocupo un poco con los colegios privados que se quieren desenganchar del currículo porque se sienten, no sé, más innovadores o pueden hacer cosas más interesantes, qué sé yo. Si hacen más y mejor de lo que está escrito en el currículo, en buena hora. Pero lo que no debe ser permitido de ninguna manera es hacer menos de lo que está en el currículo. Y tiene que ver con el tipo de sociedad que queremos, ¿no? Una sociedad en que todos podamos articularnos a la producción, articularnos a la ciudadanía, articularnos a la vida cotidiana. Entonces, esta dinámica de que la escuela debe ocupar parte de su tiempo en formar algunas habilidades laborales es un pendiente y es una discusión de hace muchos años. Creo que no se puede ni se debe esperar que las escuelas lo hagan dentro de la escuela. Porque si nosotros ponemos en una escuela, no sé, carpintería, en el otro costura, en el otro electricidad, por azar te va a tocar que se llama una habilidad laboral. Ahí tenemos que organizar, creo, una red bien armada con CETROS, estos centros de educación para el trabajo, y institutos tecnológicos, claro, pero... en donde los estudiantes puedan hacer sus horas de formación laboral ahí
y poder tener una o dos habilidades laborales cultivadas durante su vida escolar, pero no necesariamente en el colegio, donde la puesta de talleres necesarios para eso puede ser muy cara y puede generar mucha capacidad instalada ociosa. Pero fíjate, yo leí, Patricia... Se pueden hacer muchas cosas con creatividad. Claro, pero yo creo que esto es una extraordinaria oportunidad, o sea, porque la desgracia de la pandemia, así como nos ha mostrado con crudeza la realidad del Perú y la necesidad de producir una serie de cambios en diversos aspectos de la vida nacional, también nos ha pasado con la educación, ¿no? Y nos ha permitido además revalorar al maestro, ¿no? Porque los maestros han tenido un comportamiento heroico en esta pandemia. Pero yo creo que esto es una oportunidad extraordinaria de producir cambios reales. Mira, leí un artículo en la revista Semana de Colombia que es muy buena, y ya quisiéramos tener una revista casi de ese nivel, sobre una experiencia extraordinaria de educación en China, donde me parece que fue en Beijing, donde los chicos entraban, tomaban desayuno en el colegio, estudiaban una currícula más o menos igual hasta la hora de almuerzo, almorzaban en el colegio, dicho sea de paso, vigilaban todo lo que es prevención de salud, ¿no es cierto? Vacunación, vista, dientes y todas estas cosas. Y en la tarde hacían dos cosas: refuerzo en aquello en lo que no estuvieras bien y descubrimiento de tus talentos. Porque de repente hay un chico que es muy bueno como músico, entonces estimulamos su talento como músico. De repente hay un chico que es muy bueno para la robótica, entonces se metía en talleres de robótica. Entonces el colegio era un espacio también de descubrimiento de tus potencialidades. Y el resultado son estos monstruitos pues, de China que se están apoderando del mundo, ¿no? Que son unos chicos de 30 años que son se están comiendo el mundo, Patricia. Porque recibieron... Mira, yo solo pensaría lujo, con un ¿no? poco más de perspectiva también, ¿no? Yo siempre me pregunto, cuando me dicen cuánto debe ser la jornada escolar, yo les pregunto cuánto tiempo queremos tener encerrado al niño, ¿no? Y acordándonos que la vida está fuera de las paredes. Entonces lo que tenemos que hacer es combinar la educación también con salir a la calle, mirar las cosas. Un elemento crítico en los resultados educativos es cuánta vida tiene el estudiante. La condición socioeconómica, lo que hoy día llamamos capital social y cultural, es lo que hace la diferencia más importante en los resultados educativos. Entonces, además de hacer lo que se hace en las escuelas, que se debe hacer mejor, no me cabe la menor duda, también necesitamos que nuestras municipalidades, que nuestro Ministerio de Cultura, que nuestros ministerios de producción, de turismo, etcétera, tengan una gran cantidad de actividades en las localidades, ¿no es cierto? Un niño o una niña en un pueblo rural aprende a leer y descubre que le gusta leer. Una vez que cierra su libro del colegio, no tiene nada más que leer en esa localidad. Y eso no es culpa ni de él ni de la escuela, porque no llega ni el periódico de ayer. Entonces necesitamos políticas municipales, culturales, donde haya mucho folclore, mucho arte, bibliotecas públicas, cine, televisión, viajes, aunque sea viajes pequeños, ¿no es cierto? Cuando a mí me dicen, mira, esto funcionó muy bonito en esta escuela, digo, magnífico. Ahora multiplícalo por 70.000, tenemos 70.000 escuelas y conviértelo en viaje.